¿Es una exageración el número de personas alimentadas en la multiplicación de los panes y los peces? O al menos esa es una de las aseveraciones en ciertos tipos de corrientes teológicas. Vamos a contestarlo. ¿Exageran los evangelios? Hoy en día, corrientes que refutan el número de personas alimentadas en el milagro de la multiplicación de panes y peces que relatan los evangelios como en Juan 6, afirmando que la población de Jerusalén era de 20.000 habitantes. Fue el profesor Hillel Geba quien estimó 20.000 en el año 70 después de Cristo. Esto está en su artículo La población de Jerusalén en la antigüedad, una visión minimalista de Tel Aviv. ¿Ok? Pero vamos a contestar. ¿Exageran los evangelios? Juan 6:10 dice, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tal como lo muestra la Biblia, esta forma de contar era por cabeza de familia, sin sus dependencias, como esposo e hijos. Por lo que este número debe ser multiplicado por 4, como lo hemos visto en Éxodo 12:37, donde dice que salen 600.000 varones, pero serían 2.4 a 3 millones de personas. Lo que nos da un aproximado sería de 5.000 por 4, 20.000 personas en la multiplicación. ¿Exageran los evangelios entonces? Permítanme darles una muestra de los tipos de números que encontrarán para el siglo I después de Cristo, tanto de fuentes antiguas como de estimaciones modernas. Este, por ejemplo, lo saqué de Biblical Archaeology Review, donde dice que son 80.000 los que vivían en Jerusalén en ese tiempo. Estimación de la población del antiguo Jerusalén, en este artículo de Mager Broschi, conocido como BAR, de junio del 78. También el historiador romano Tácito estimó que la población de Jerusalén, atención, en el momento de la guerra judía era de 600.000 personas. De hecho, Dion Casio nos dice que en la revuelta judeo-romana primera, pues terminan muriendo como 600.000 judíos, ¿sí? Probablemente no solamente de Jerusalén, sino también de los alrededores. Pero lo que nos hace entender que decir que había 20.000 personas en Jerusalén es un número bastante pobre. Entonces, ¿se exageran los evangelios? Veamos el historiador judío Flavio Josefo, que lo sabría porque había vivido allí durante los años 60 después del Mesías. Estimó que solo el número de los fariseos era de 6.000. Eso está en el libro de Antigüedad de los Judíos de Josefo 17.42. Entonces, si ya solamente fariseos había 6.000, pues poco probable que Jerusalén solo tuviera 20.000. Pero sigamos leyendo. Josefo estimó que 1.1 millones murieron en la guerra judía, o sea, 600.000 más que Tácito, que 115.880 fueron muertos llevados a una de las puertas de Nisán en el año 70 después del Mesías, cuando ya prácticamente iban a destruir el templo, y que 97.000 fueron tomados como esclavos. Eso está también en el libro de Flavio Josefo, Guerra de los Judíos, libro 6, capítulo 9, y en la sección 3 lo pueden encontrar. ¿Ok? ¿Exageran entonces los evangelios? Es casi seguro que 20.000 es una subestimación enorme para los habitantes de Jerusalén, ya que proviene de un arqueólogo que está tratando, en mi parecer, de hacerse simplemente un nombre. La cifra que vimos de Bar de 80.000 también es conservadora y este autor tiende a hacer afirmaciones bastante sobrias y bastante pobres con respecto al número. La conclusión general es que una cifra cercana sería de unos 100.000 habitantes para Jerusalén a mediados del siglo I. Tienen en la parte inferior derecha todas las citas bibliográficas para que lo puedan revisar ustedes mismos, ¿ok? Entonces, ¿exageran los evangelios? En cuanto a Jerusalén, nuestra única fuente confiable son los escritos del Nuevo Testamento. Lucas, por ejemplo, uno de los evangelistas, informó que 3.000 fueron bautizados en Pentecostés y el número de discípulos había aumentado a 5.000 poco tiempo después, posiblemente en unos meses, probablemente en menos de 2 años, como dice Hechos capítulo 4 y verso 4. Entonces, ¿se exageran los evangelios? Lucas, al igual que los otros evangelistas, son de una forma historiadores de una precisión fantástica. Registran decenas de lugares, decenas de nombres, títulos de líderes políticos y en ningún caso se ha demostrado que sean inexactos. De hecho, la mención de un hombre como Sergio Paulo en Creta en Hechos capítulo 13 ya está confirmado por inscripción arqueológica. Su mención de Galión, por ejemplo, en Corinto, en Hechos 18, también ha sido confirmado por una inscripción arqueológica. El título de Politarcas, un título sumamente oscuro que se le daba a los gobernadores de Tesalónica, en Hechos 17, también ha sido confirmado por una inscripción arqueológica.
Entonces, para resumir, ¿es una exageración el número de las personas alimentadas en la multiplicación de los panes y los peces cercanas a 20.000? La respuesta claramente es no. Representaba a una quinta parte de la población de Jerusalén. Entonces, podemos confiar, como siempre, en el Evangelio, pues cierra la boca de sus detractores.